Hola hermanos y amigos. El título de la lección de la escuela sabática para esta semana es Jugar a ser Dios. Esta semana, entre otras cosas, analizaremos el origen del orgullo y la altivez, los dos verdaderos pecados originales, y cómo Dios al final destruirá el orgulloso por completo y dará salvación a sus hijos. Acompáñenos. Muy bien, hermanos, estamos de regreso con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la lección de la escuela sabática. Hermanos Tejada, ¿cómo está? Vamos bien, gracias a Dios, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder repasar la lección con ustedes en forma virtual para que puedan llegar a sus hogares y puedan disfrutar de esta lección tan hermosa del libro de Isaías. Qué bueno, Heriberto. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, estamos estudiando la lección número 6, jugar a ser a Dios. Hermanos Tejada, aquí el tema principal es el orgullo en la introducción. Eso es así, no sé. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Es cierto, sí. Vamos a hacer la oración para iniciar nuestro comentario de la escuela sabática. Oremos. Dios de amor, te damos gracias por tu infinita misericordia y por haber dado tu palabra para que hoy podamos entender tu inmenso amor y tu inmensa misericordia. Esperamos que podamos captar tu carácter, captar tu misericordia en estas lecciones y que podamos amarte con toda nuestra fuerza y permitir, oh Padre amor, que tu palabra haga eco en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo dirija lo que hagamos aquí en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Decíamos que en la introducción el tema principal es el orgullo, hermanos Tejada. Dice aquí juzgar a ser a Dios, y dice el versículo de memoria: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado y nos gozaremos y nos alegraremos de su salvación. Yo creo que este versículo debiera haber sido lo último de la lección, porque esta es la esperanza de toda esta controversia que se ve aquí, es que hay esperanza en ese Dios maravilloso. Pero aquí estamos hablando de la lección con relación al orgullo. El orgullo yo creo que es el pecado más grave que puede existir, porque ahí fue donde se originó y es el originador de todos los otros pecados. Y vemos aquí que el orgullo separa al ser humano de Dios. Por eso es que dice aquí ser juzgado o juzgar a ser Dios, porque es que automáticamente el orgullo toma posesión del hombre. Y se ve en las historias que estamos leyendo de Isaías. Hombres que sirvieron al Señor y de momento se creyeron más de lo que tenían que creer y cayeron de la gracia de Dios y fueron juzgados por Dios por culpa de ese pecado llamado orgullo. Así es. El orgullo hace que el ser humano piense que él es Dios, que no necesita de Dios, Heriberto. Sí, algo muy interesante que la definición de esta palabra dice que es característica, dice, de alguien que tiene un concepto exagerado de sí mismo. Y dice que este concepto exagerado de sí mismo, dice que lo puede llevar a la soberbia. Y también me llama la atención algo que escribí, que dice que las manifestaciones del orgullo, dice, son rebeldía, la envidia, la crítica, el mal humor, el enfado y la arrogancia. Y sin duda alguna, el título de la lección de esta semana nos está dando las pautas de las cuales vamos a estar hablando esta semana. Dice, jugar a ser Dios. Y aquí la introducción de la lección habla de
un ángel poderoso, así lo define la introducción de la lección. Y nosotros, por ende, cuando hablamos de un ángel poderoso que tuvo orgullo en su corazón, entonces se nos viene el enemigo de Dios, ¿no?, a nuestras mentes. Ese ángel que quiso tomar el lugar de Dios, ¿no? Así es. Adelante, hermano. La parte del orgullo, pues vamos a ir desarrollándola a través de la lección, porque creo que toda la lección va a hablarnos de los diferentes tipos de personajes que crearon soberbia en su corazón y fueron juzgados por Dios por esa soberbia. Dice aquí que la condenación sobre las naciones. A mí me gusta mucho ver aquí que antes de Dios dictar un juicio, ya Dios ha venido avisando, ya Dios ha venido alertando a esa nación, a ese pueblo, a ese rey, o lo que sea, alertándolo de que se separe, de que cambie su condición, de que se separe de esa condición en la que está para que pueda tener misericordia de Dios. Si no, le va a llegar eso que dice ahí, la condenación sobre esas naciones. Así es. Isaías nos dice que Isaías 13 empieza primero identificando a Isaías como el autor, ¿no? Y ya también en las lecciones pasadas hemos visto que empieza pronunciando algunos juicios contra algunas naciones. En ese entonces la nación poderosa, la nación orgullosa era Siria. Pero aquí nos dice que la profecía comienza con Babilonia. Sí, y hermanos, si nosotros nos vamos a la historia bíblica, nosotros nos vamos a dar cuenta que sin duda alguna las naciones más poderosas de la tierra son las que yo no sé qué tienen contra el pueblo de Dios, porque si nosotros hacemos memoria, hubo un tiempo en que Egipto era la nación más poderosa de la tierra, ¿no? Y lamentablemente esa nación oprimió al pueblo de Dios y después siguió, ahí lo menciona la palabra de nuestro Dios, que después de eso siguió a Siria, una de las naciones más poderosas de la tierra, que también lamentablemente oprimió al pueblo de Dios. Y sin duda alguna me llama la atención porque hay un versículo que dice que el pueblo de Dios, o nosotros somos como la niña de los ojos para Dios, ¿no? O la niña de sus ojos, y quien toca a la niña de sus ojos le toca a él, ¿no? Y por ende aquí menciona un juicio contra Babilonia. Claro, como lo está diciendo la lección, en esos momentos Babilonia no era la superpotencia, pero algún día iba a llegar a ser la superpotencia y también iba a oprimir al pueblo de Dios. Y por eso, de repente, esa advertencia para contra esa gran potencia, ¿no?, que Dios le hace, que sin duda alguna iba a oprimir al pueblo de Dios, pero iba a traer consecuencias, iba a ser destruida, ¿no? Con relación a lo que tú estás diciendo, yo creo que cada nación que se fueron levantando y se llegaron a ser grandes, siempre en el pensamiento o en la cabeza de Satanás, siempre ha sido crear estas cosas para atacar lo que es el pueblo de Dios. O sea, el diablo no va a crear algo simplemente para lujo de él. Él quiere contrarrestar el amor de Dios sobre sus hijos, que es su pueblo. Y él sabe que ahí es donde le duele a Dios. Donde él ataca a su pueblo, ataca a la niña de los ojos, como tú dijiste, de Dios. Pero yo quiero hablar un poco de Babilonia en el sentido de que en cierto momento aún el propio Dios llamó a su siervo a Nabucodonosor. Sí. Mi hijo, que yo he enviado para traer juicio al pueblo de Judá. Y vemos aquí el contraste, que después que ese rey llegó a ser tan grande como llegó a ser, que llegó a creerse que era Dios, ahí entonces vinieron los juicios que habla el capítulo 13 del libro de Isaías sobre Nabucodonosor, que se llegó a creer que era Dios, que no necesitaba más nada, cuando Dios en su momento lo llamó su siervo. Así es. Y podemos notar que Babilonia en ese entonces, podemos decir que era una nación pequeña sin ningún poder, ¿verdad? Sí. Pero a poco se fue engrandeciendo. Y mientras se fue engrandeciendo, también su orgullo se fue engrandeciendo. Y fue lo que lo estabas comentando, Heriberto. El pueblo de Judá se había apartado de Dios y esta nación fue la que se encargó de corregir al pueblo, ¿no? De destruir y llevarlos cautivos. Ahora, un instrumento que Dios usó. Fue un instrumento que Dios usó, pero a pesar de eso se volvieron orgullosos. Sí. Ahora, hermanos, hay una pregunta muy interesante aquí en las letritas rojas,
que dice de la siguiente manera, hablando al respecto de la condenación para contra Babilonia, ¿no? Y dice, ¿cómo entendemos este accionar de Dios con respecto a la condenación de Babilonia? Dice, ¿qué deberían decirnos estos textos y todos los textos de la Biblia que hablan sobre la ira de Dios contra el pecado y el mal, acerca de la naturaleza atroz del pecado y el mal? Hermanos, ¿de qué manera podríamos sacar ideas de estos textos, ¿no? O de estas enseñanzas que nos trae la Biblia? Ok, a mi parecer, hermano, usted sabe que Dios tiene en el cielo cómo medir el pecado. Dice que hay una copa en el cielo, donde esa copa, yo imagino que Dios la tendrá para cada situación o cada circunstancia en esta tierra. Y cuando esa copa se llena, dice que Dios lo único que tiene es que ya lo que Él había predicho que sucedería, tiene que suceder, porque llegó al límite. Entonces, cuando habla aquí de que podamos entender cómo Dios, un Dios de amor, de misericordia, actuaba de esta manera, es porque llega un momento donde ya el pecado no hay más nivel para Él en el cielo, y Dios tiene que actuar en su obra extraña, como dice la Biblia, porque es la obra extraña de Dios, cuando Él tiene que hacer juicio contra alguna nación o contra algún pueblo. Sí. Así es, hay cosas que nosotros los seres humanos no podemos entender, ¿no? Cómo un Dios amante, amoroso, permite, porque el texto decía que iban a sufrir inocentes, ¿no? Exacto. Niños, mujeres, sí. Pero en su misericordia Dios permite que sucedan estas cosas porque, como usted decía, no tiene otra. Yo conversaba con nuestros hermanos antes de que grabáramos este video, que muchas veces como padres tenemos que permitir a nuestros hijos algunos castigos porque los amamos, por su bien. Entonces, cuando un padre ve que su hijo está sufriendo por alguna mala decisión, el corazón del padre también sufre. Y Dios, hermanos, también sufre cuando una persona, un hijo de ellos, está sufriendo las consecuencias de sus actos. Sí, claro, sin duda alguna es eso también. Ahora, si lo miramos desde la perspectiva de la cruz, pues podemos sin duda alguna deducir, ¿no?, que Dios es amor. Así es. Así. Bueno, tratando de pasar a la parte del lunes, porque toda la lección va a ir hablando con relación a Babilonia y el orgullo de esta nación. Dice que la última gran ciudad de Babilonia. Aquí estamos mirando cómo terminó Babilonia, cómo llegó su fin de Babilonia. Dice que aquí el propio Dios en un sueño le reveló a Nabucodonosor cómo iba a terminar al final, aún de los días, cómo iba a terminar Babilonia. Y el capítulo 13, el verso dice aquí que iba a llegar un momento en el versículo 19 que la hermosura de Babilonia y de esos reinos, que la grandeza de ellos iba a ser como cueva de chacales, dice aquí, casa de hienas, de hurones que habitarían, avestruces dentro de ella, y sus palacios aullarán hienas, dice aquí. Habla aquí de cómo iba a terminar Babilonia. Pero vemos aquí que la misericordia de Dios, aún con el propio Nabucodonosor, cuando él se engrandeció de una manera tal que Dios le permitió que durara 7 años como una bestia, es también misericordia de Dios para esa ciudad. Ahí fue donde Nabucodonosor pudo entender que él no era Dios, que él era simplemente un instrumento de Dios y un siervo de Dios, y ahí él pudo entender su misericordia a través de ese castigo que Dios tuvo que darle a él. Así es. La última gran ciudad. Comenzamos diciendo que la gran nación era Asiria en ese entonces, no, pero Babilonia fue creciendo poco a poco hasta que llegó a ser la nación más poderosa del mundo. Ahora, sus reyes habían hecho de Babilonia la gran ciudad, tanto que se convirtió en una de las 7 maravillas del mundo. Ahora, eso hizo que su orgullo se fuera tan alto que ahora se creyó Dios. ¿Quién como yo? ¿Quién como Dios? Se creyó Dios. Ahora, Dios de alguna manera va a derribar a los orgullosos, ¿no? Sí, ajá, yo creo que si lo pudiera yo decir de esta manera,
Dios no puede soportar el orgullo, ¿no? Dios no soporta a los orgullosos. Y la historia clara la tenemos en el capítulo 5 del libro de Daniel. Y ahí nos da la historia de este rey llamado Belsasar, el cual dice que hizo un gran banquete y invitó a todos sus príncipes, a sus concubinas, a sus esposas. Y dice que en medio de ellos el rey tomaba vino, ¿no? Y lo que es más de llamar la atención, la escritura nos muestra que dice que él mandó a traer los vasos de la casa del templo de Jehová. Y yo creo que esa es una de las molestias más grandes, si lo puedo decir de esta manera, de parte de Dios, ¿no? Porque estaban jugando con algo santo. Así es. Y lamentablemente se aparece una escritura en la pared, y la cual cuando el rey mira esa escritura en la pared, el rey se asusta, tiembla y manda a traer a los magos, a los astrólogos, a los caldeos, y lamentablemente estas personas no pueden interpretar esa escritura. Y viene Daniel y el rey le pregunta si él podía interpretar esa escritura en la pared, a lo que Daniel le empieza a recordar la historia de su padre, de Nabucodonosor, como Dios, como ya bien lo estaba diciendo nuestro hermano Carlos, como Dios lo había puesto allí para que él gobernara a todas las naciones. Ahora, le recordaba también que lamentablemente Nabucodonosor se había ensoberbecido y lamentablemente había pasado lo que el hermano Carlos ya bien estaba diciendo, que se volvió loco, ¿no? Y después, cuando él reconoció que Dios era Dios, Dios le restituyó. Ahora, lamentablemente, Daniel le dice al rey Belsasar en ese momento que ellos habían adorado a dioses de plata, a dioses de oro, a dioses de piedra, dioses de madera, de los cuales Dios no se agrada de esas cosas. Y yo creo que esa, sin duda alguna, fue una de las principales causas por las cuales Dios destruyó a ese entonces el gran reino de Babilonia, porque iba en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Mirando aquí la lección, ¿cómo vemos que esa gran nación, porque llegó a ser la nación más poderosa, dice aquí que cuando Alejandro Magno tomó a Babilonia, ni siquiera tuvo que combatir con ella. Mira, para que tú veas, entraron a Babilonia, que era supuestamente una de las potencias más grandes del mundo, sin tener ni siquiera que usar las armas. Sí. Porque estaban ya el juicio de Dios iba a caer sobre esa nación. Y de la manera que nadie podía impedir que eso sucediera. Y ahí estaba la misericordia de Dios mirando de nuevo lo que ya vio el rey en esa estatua, donde él se creyó que iba a ser para toda la vida y mandó a hacer esa estatua de oro, sabiendo que después de él venía otra nación. Claro, ellos estaban tan confiados. Tenían el ejército más poderoso de aquel entonces, las murallas más grandes, la economía número 1 en el mundo, y para humillación los agarraron desprevenidos y no tuvieron que lanzar ni una lanza y ahí quedaron totalmente como esclavos, ¿no? Perdió su independencia la nación. Y acabó Sí. Babilonia. Y lo que es de llamar también la atención, hermanos, es que dice, la lección ahí nos lo está explicando, que a pesar de que de repente algunas personas han llegado a habitar en esas ciudades, pero nunca jamás ha sido reconstruida. O sea, no ha habido ya más que se diga una gran ciudad de ella, lamentablemente, así lo dice, ¿no? No, y que en la estatua se veía cuando en los tiempos de Roma, que era donde iba a terminar de destruir todo lo que era la estatua, dice que en ese momento que Roma toma, el último que tomó a Babilonia fue Roma. A Babilonia fue Roma. Y dice que ahí para acá jamás en la vida pudo construirse más en esas ciudades. Ahora, Sí. usted decía, hermano, que Babilonia había sido instrumento para corregir a Judá. Pero ahora miren lo que dice la lección. Isaías 13 dramatiza la caída de Babilonia como un juicio divino. Los guerreros que toman la ciudad son los representantes de Dios. Ahora después que ellos habían sido usados como instrumento, se ponen orgullosos y ahora dice Dios, bueno, ahora a ustedes les toca. Y ahora derrama sus juicios contra ellos y también los trata de corregir, ¿no? Sí. Entonces, la caída del rey encumbrado. Ajá. Hermanos, y los versículos principales aquí en esta lección de este día, del día martes, se encuentra en Isaías
14, 12 al 14. Y me gustaría darle lectura, Isaías 14, 12 al 14. Oh, lucero. Y dice de la siguiente manera, dice: ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte. Versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y una pregunta muy interesante que hace la lección, dice, ¿cómo podría aplicarse a un rey de Babilonia? Y sin duda alguna, hermanos, no tiene sentido esta aplicación, ¿no? Con respecto a eso. Aquí está hablando con relación a Babilonia, pero de momento surge estos versículos y se va un poquito más allá de Babilonia, porque da a entender aquí dónde se originó en realidad el pecado. Sí. Y sabemos que fue un lucero, un ángel de luz, donde se originó el pecado. Y entonces podemos corroborar estos versos no solamente con Babilonia, sino con el propio Lucifer. Y no solamente con Lucifer. Aquí habla la lección que al final de los tiempos, Babilonia, que iba a ser una nación religiosa, un pueblo religioso, que iba a ser la enemiga de Dios en este tiempo del fin. Y sabemos cómo también se puede aplicar este tipo de versículos a todas las escenas que el diablo ha tratado de destruir el pueblo de Dios, cómo él ha tratado de crear situaciones y reinos y reyes para contrarrestar el pueblo de Dios, que es el pueblo que Dios en realidad, en todas estas lecciones vemos que la misericordia de Dios es protegiendo a ese pueblo. Y ahí habla al final de esa Babilonia, donde se ve el contraste entre el pueblo de Dios y esa Babilonia. Y es a esa Babilonia al final donde Dios va a derramar ese juicio que habla allí. Aquí la lección nos dice que Isaías 14, lo que acabas de leer, Heriberto, dice que pronuncia una ironía figurada en el rey de Babilonia. Sí. Y aunque aquí la lección dice que los reyes de Babilonia no sufrían de falta de estima propia, como lo que ya hemos comentado, ellos se creían todopoderosos, incluso se creían dioses. Pero incluso hasta en esa cultura, los dioses que habían tenían su categoría, su jerarquía. Habían unos que eran más importantes que otros, y ni un dios quería destruir a otro dios para tomar su lugar. Incluso aquí nos dice la lección que esto se mostraba en forma dramática cada año en el 5º día del festival babilonio. En el año nuevo, el rey tenía que quitarse sus vestiduras y postrarse ante Marduk para que su realeza pudiera reafirmarse. O sea que, aunque eran orgullosos, las características no se aplican a ellos. Sí, y ya para continuar con esa idea que estabas diciendo, Ricardo, aquí la lección también lo está diciendo, dice, la idea de desplazar incluso a un Dios menor, dice, se hubiese considerado una locura o un suicidio, es decir, una locura. O sea, por eso la lección está diciendo, ¿cómo podría aplicarse esto a un rey de Babilonia? Pues entonces, no tiene sentido poder aplicarlo al rey de Babilonia, sino que está hablando de otra persona, ¿no? De ese personaje que nosotros ya estábamos hablando al principio de la lección, que lamentablemente en su corazón nació ese orgullo, ¿no? Y quiso rebelarse en contra de Dios, ese querubín protector, como bien lo dice la lección, como dicen las escrituras, el que se llamaba el lucero de la mañana, ese quiso rebelarse contra Dios y ser igual incluso a Dios, ¿no? Así es. Bueno, creo que vamos a explicar ahora la parte del miércoles, puerta del cielo. Aquí entra la lección a otra, yo diría otra temática para que podamos mirar ¿qué para Dios en esta tierra puerta del cielo? Porque se menciona aquí que el mismo nombre de Babilonia quería decir eso. Dice que las primeras palabras del nombre de Babilonia identificaba a esa ciudad como la puerta del cielo. Pero aquí podemos notar en la lección
se nos trae a colación el sueño que tuvo nuestro Jacob en aquella huida que él tuvo en Betel. Dice que allí él vio una escalera que descendía del cielo y él llegó a llamar a ese lugar puerta del cielo. Y vemos aquí que la puerta del cielo en realidad que Dios nos quiere mostrar es su pueblo. Es lo único que tiene valor para Dios en esta tierra ahora mismo, es su pueblo. Y el diablo está en contra de ese pueblo. Por eso es que vemos que todo el ataque, todo lo que el diablo genera y hace es para destruir a esa niña de los ojos de Dios. Sí, hermanos, también otra apreciación que podemos sacar de este día es que si nos damos cuenta, la lección nos está llevando a la conclusión de que Babilonia por sus propias fuerzas quiere llegar al cielo, por sus propias obras, por lo que ella hace. Si nosotros analizamos la historia, por ejemplo, en la Torre de Babel, ¿qué hicieron estos constructores? Ellos lo único que querían era que los demás vieran su grandeza, ¿no? Y por sus propias obras llegar ¿a dónde? Hasta el cielo. Ahora, ya bien lo estaba comentando usted, hermano, con la historia de Jacob. Él dice que miró una escalera en la cual descendían y subían ángeles hacia Dios. Y él lo que en el sueño que él tuvo, lo único que pudo resumir era que ahí estaba la presencia de Dios y que era casa de Dios y sin duda alguna era la puerta del cielo. Es decir, que por medio de esa escalera y por medio de esa puerta hacia el cielo, ahí estaba la salvación. No buscaba la salvación por sus propias obras, en contraste con lo que está comentando al respecto de Babilonia, ¿no? Que busca la salvación por sus propias obras. Y vemos aquí que esa escalera, el propio hermano Juan habla que esa escalera era Cristo. Exacto. Esa puerta identificaba a Jesús como el Salvador del mundo. Y ahí viene el versículo que leímos las lecciones pasadas: un niño no se es dado, hijo no se es nacido, y llamará su nombre Emmanuel. Y da a entender aquí que esa puerta al cielo es la única puerta que podemos pasar para llegar al cielo, que se llama Jesucristo, porque no hay otro nombre dado en el cielo a los hombres en el cual podemos estar. Entonces aquí vemos que ahora entra ese libertador, esa esperanza de salvación al pueblo de Israel, al pueblo o al mundo entero, pero específicamente al pueblo de Israel, para que pudieran entrar por esa puerta y llegar a tener la salvación. Claro, aquí la lección dice, fíjate que en la casa de Dios es la puerta del cielo, dice, es decir, la forma de acceder a la esfera divina. Jacob llamó Betel a aquel lugar que significa casa de Dios, lo que estaba diciendo Heriberto, ¿no? Esta Babilonia, que ya vimos que es figurada, no es la antigua Babilonia, sino que es otro sistema. Enseña que podemos llegar al cielo a través de las obras, ¿no? Sí. No a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice la puerta del cielo en Betel y la puerta de los dioses, dos contradicciones, ¿no? Una, yo soy el camino, la verdad y la vida, y los otros quieren ir por otro camino donde no hay llegada al cielo por ahí. Sí, y aquí la lección también nos está, para que podamos entender un poquito más, nos está haciendo referencia a la parábola que Jesús comentó, ¿no? Acerca del fariseo y el publicano. ¿El fariseo qué hacía? El fariseo se presentaba por sus propios méritos, ¿no? Quería ganar la salvación por sus propios méritos. Le decía a Dios lo que él había hecho. Hice tal cosa, di los diezmos y ayuno tantas veces a la semana y todo eso. Entonces el contraste. Exactamente, el contraste, ¿no? Él presentaba sus propios méritos para poder ganar la salvación. Pero más sin embargo, vemos en la parábola, el publicano decía que ni siquiera quería alzar su vista al cielo, ¿no? Porque se sentía indigno. Y nosotros conocemos el final de la parábola, que el que salió, ¿qué? El que salió perdonado, ¿quién fue? O justificado, ¿quién fue? El publicano, ¿no? El que de veras se arrodilló y el que de veras pidió perdón de todo corazón. Una de las cosas que yo descubrí aquí en la lección leyendo del orgulloso es que automáticamente el orgullo viene en el corazón de una persona. Esa persona piensa que todo el que está alrededor de él está para servirle.
Así es. Sí. Mira qué problema. Y la humildad que Cristo nos vino a enseñar a nosotros en este mundo, ser humilde, así como yo he sido humilde, dice el Señor. Y lo demostró en sus discípulos cuando quiso lavar los pies. Dice que los discípulos no querían, pero Él quería enseñar esa lección de humildad, de que vieran, de que no es porque yo soy el mayor, yo no puedo servir al menor. Así es, aquí dice, la gracia como iniciativa divina versus las obras humanas. Toda religión verdadera se basa en el humilde modelo de Betel, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, sí. Toda falsa religión, incluido el legalismo y el humanismo secular, se basa en el orgullo modelo de Babilonia. Bueno, sí. Pues vamos a entrar aquí a la parte del jueves. Ya el tiempo se nos ha ido. El triunfo final de Sión. Aquí viene el final que Dios le va a dar a este mundo, a este su pueblo. Dice que el triunfo final de Sión va a ser ¿qué cosa? Vamos a ser victoriosos, vamos a ser coronados y llevados victoriosos al cielo, que es lo que el mayor deseo que siempre ha visto en el corazón de Dios. Sí, algo que podemos también decir que en la Escritura se nos muestran pasajes que muchas veces la gente se lamenta, ¿no? Que por qué le pasan ciertas cosas. Y nos dice la palabra de nuestro Dios que lamentablemente ahorita en estos momentos no vemos la diferencia entre el justo y el impío. Y nosotros pensamos, ¿y por qué nos pasan estas cosas? Pero aún no hemos visto la finalización de lo que está pasando aquí en la tierra, ¿no? Y aquí la lección nos está diciendo, triunfo final de Sión. Y hay algo que tenemos que estar claros en esto, hermanos, que el bien y el mal no van a habitar juntos para siempre. No. Ahorita se podría decir que están el bien y el mal, están habitando juntos, si se pudiera decir de esa manera, ¿no? Pero otra cosa que podemos decir también, que el bien siempre va a triunfar sobre el mal. Y eso es lo que nos trae esta lección de este día jueves, que Dios algún día va a traer retribución sobre todas aquellas personas y sobre todas las personas de la tierra. Como dice la palabra de nuestro Dios, algunos serán para salvación y otros lamentablemente para perdición, ¿no, hermanos? Aquí una parte de la que me impactó mucho. Dice aquí, hace una pregunta, ¿realmente Dios destruirá a los impíos? Sí. Es que para poder haber paz, para poder haber un pueblo victorioso, tiene que haber una destrucción del pecado, de la maldad. Porque como dijo el hermano aquí, allá no va a existir la maldad y el bien para siempre. Tiene que haber una separación. Y dice que ahí donde entra el versículo dice, enjugará Dios toda lágrima a los ojos de ellos, ya no habrá más. Y para poder existir, que ya no haya más muerte ni más dolor, tiene que haber una destrucción del pecado o de los pecadores, porque el que no se quiere separar del pecado va a tener que ser destruido. Y ahí donde viene, dice que Dios va a tener que destruir a los impíos. Así es, la Biblia en Apocalipsis predice la caída de Babilonia. Sí. No de esa antigua Babilonia, sino que ahora esa Babilonia espiritual, lo que decíamos hace rato. Ahora ahí se pronuncia un juicio y también cuando cae Babilonia, dice aquí, Satanás finalmente será destruido. Cuando nosotros leemos Mateo, ahí dice la Biblia que Dios ha preparado fuego y azufre para destruir a Satanás y a sus ángeles. Así que este triunfo final de Sión es un triunfo de Dios, donde ahora viene y rescata a los santos. Aquí pone el triunfo final de Sión, pero eso somos nosotros, eso es su pueblo, donde Dios viene y rescata y al mismo tiempo destruye a esa gran Babilonia, ese sistema. El final de todo sistema ya. Sí, con respecto a lo que estaba diciendo nuestro hermano Carlos, si serían destruidos los impíos, me gustaría leer una cita muy interesante en Isaías 24, 19 en adelante. Y dice de la siguiente manera, dice, será destruida del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Versículo 20, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Y tanto pesará sobre ella su pecado que nunca más se levantará.
21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y el versículo 22 es más fuerte, dice: serán amontonados como se amontona a los encarcelados en una mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y al cabo de muchos días serán castigados. Así es que como lo hemos escuchado en diferentes ocasiones, hermanos, Dios ama al pecador, ¿pero qué? Pero aborrece el pecado. Y lamentablemente tiene que ser así, ¿no? Como comentábamos ahorita antes de la lección, Dios no quiere destruir al pecador. Dice que la palabra de Dios dice que Dios ama el pecado, aunque aborrece el pecado, pero ama al pecador. Sí. Entonces, vemos aquí el contraste de cómo Dios, si ama al pecador, muchos pecadores tienen que morir. Y es lo que le decía a ustedes ahorita, el pecado, mira, a uno la lección le dice, es cierto que el pecado lleva la semilla de la destrucción dentro de él. El que se juega con el pecado sabe que se va a destruir, porque trae la autodestrucción dentro del pecado. Entonces, cuando Dios viene, ahí donde viene el versículo que yo decía que debiéramos dejarlo para último, en la lección de hoy. Dice el versículo: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová, quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Aquí es donde viene el final de Sión, ese triunfo, ese día de victoria, donde vamos nosotros a decirle: Señor, tú eres nuestro Dios, te hemos esperado, y tú vas a cumplir esa promesa que diste, que nos diste, de darnos la victoria y llevarnos al cielo. Así es. Que Dios pueda bendecirle, hermanos, a cada uno de ustedes en este repaso de la lección, y que podamos entender que no importa cómo se muestra a veces el carácter de Dios. El carácter de Dios es misericordia. Dice que se renuevan cada mañana. La misericordia de Dios se renuevan cada mañana, y tenemos que entender, aún en lo que el ser humano no puede comprender del carácter de Dios, entenderlo a través de su misericordia y su amor. Así es, Heriberto, últimos comentarios. Solamente resaltar lo que a través de la lección hemos dicho, ¿no? Que Dios no quiere la muerte del pecador, ¿no? Él quiere que se arrepienta y que por ende llevarlo a la salvación. Así es, hermanos, hemos terminado el repaso de la escuela sabática. Traía mucha información, tal vez se nos pasaron varios detalles, ¿no? Pero gracias por acompañarnos, y al mismo tiempo lo invitamos para que la próxima semana podamos seguir estudiando juntos. Vamos a despedirnos con una oración. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por el estudio de tu palabra. Señor, queremos pedirte que nos acompañes a través de esta semana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Padre,